amamos a Dios. Amamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y en la medida que vamos amando más y más, vamos conociendo como Él nos conoce. Entonces cuando amamos a Él, dice, quiero que sepas como yo te conozco ahora. Porque Él nos ve con una nueva identidad. Nos ve conforme a la gracia suya y al poder de Dios. Ahora quiero que me preste atención antes de ir a la palabra de 1 Corintios 10. Porque Jesús sabía que su entrega y obediencia de ir a la cruz significaba mucho. Usted lo puede ahí ver en la pantalla. En Juan capítulo 12, venga, présteme atención sobre este pasaje. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 12. Yo quiero ir a este pasaje porque lo hemos mencionado. Y si miran atentamente a la ley de la libertad, la palabra de Dios, dice en Juan capítulo 12 a partir del versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si miramos atentamente este pasaje, tiene tanta riqueza, pero nos habla de lo que Jesús vino a revelar. Y lo dijo claramente cuando afirmó, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Él sabía de qué estaba hablando. Conocía los tiempos de Dios. Y dice, todo esto que ha llegado es para que sea glorificado. Pero dijo algo, un secreto espiritual. Él como hijo se identificó con la semilla de trigo. Y dijo, toda semilla de trigo tiene que caer y morir. Si no muere, queda solo. Queda solo. Es un principio de vida. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque algo acontece con esa semilla.
Por eso él afirmó ahí, en ese pasaje, diciendo que es necesario que se produzca tal cosa. ¿Por qué? Porque el que ama su vida, que se reserva, finalmente lo va a perder. Pero ¿quiénes son los que ganan? Los que hallan su vida son los que pierden su vida por causa de Jesús. Ahora él declaró algo más. Él dijo, si alguno me sirve, sígame. ¿Qué está diciendo? Que el que le sigue a él, el que le sirve a él, lo va a seguir. Y eso significa que el que le sirve y lo sigue, por consecuencia, dice, va a estar donde él va a estar y el Padre lo honrará. Ahora de pronto abre su corazón el Señor a todos aquellos que lo estaban oyendo y diciendo, mi alma está turbada. Él sabía lo que venía por delante. Él estaba para ir a la cruz. Él sabía que su alma limpia, sin relación con el pecado, de pronto iba a tener un cuerpo que iba a ser contaminado por el pecado, no porque iba a pecar, sino porque Dios lo iba a hacer pecado por causa de nosotros. Nuestro pecado fue sobre él. Y el alma de Jesús estaba turbada, pero dice, ¿pero acaso? Porque está turbada mi alma, le diré al Padre, Padre, líbrame, sálvame de esta hora. Y él mismo responde diciendo, jamás, si para esta hora he llegado, para esto he llegado. ¿Por qué frente a estas circunstancias yo voy a retroceder, voy a alejarme? Le voy a decir al Padre, ¿por qué? No. Si para esto he llegado a esta hora. Y entonces ahí dice que habla con el Padre, Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. O sea, él está interesado en que Dios sea glorificado. ¿Y qué hace el Padre frente a eso? Dice que se hizo oír. Literalmente dice que Dios habló. ¿Y qué dijo Dios? El Padre, lo he glorificado. Mi nombre lo he glorificado y glorificaré una vez más. Gracias a la obediencia del Hijo. Ahora, todos los que estaban ahí, esa multitud, no eran 2 o 3, sino eran multitud. Algunos comenzaron a decir, qué trueno este. Entonces, no estamos oyendo lo que estamos oyendo. Acá esto es un sonido muy grande, es un trueno. Y otro decía, no, es que debe ser un ángel que le habló a él. Entonces Jesús tiene que decirle, esto no ha sido por mí. Es por ustedes. Hablando de la multitud es por causa de ustedes. Jesús no tenía que estar ahí esperando que el Padre le dijera, dale, vamos. Entonces él dice, si él habló de una hora diciendo, esta es la hora y ha llegado, está hablando de tiempo. Él dice, para esto he llegado. Primero, para que haya juicio, un juicio sobre el mundo. Y para que el príncipe de este mundo sea echado fuera. ¡Qué tremendo! Él sabía lo que iba a suceder. Dios iba a dar la victoria sobre el pecado y sobre la misma muerte, sobre Satanás. Y algo más, sabiendo lo que iba a acontecer, ¿qué? Que al ser puesto en alto, como lo había anunciado en Juan capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, será necesario el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, cuando sea levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. Si quieres conservar este mensaje claro, ahora vamos a presentar en pantalla, ahí está, las 7 cosas, 8 verdades, están sintetizadas en este resumen, esta síntesis. ¿Qué
importante es saber en qué tiempo vivimos, que es el cumplimiento. Que Dios dio a conocer los tiempos de Dios, es la hora, el cumplimiento de la hora, porque es el tiempo de Dios. Lo tenemos aquí para recordar, para que entendamos, que seamos entendidos en los tiempos de Dios. Hay quienes viven fuera de los tiempos de Dios. Hay quienes no entienden los tiempos de Dios. Pero Jesús sabía. Y por eso Él habló del milagro, de la semilla, del grano de trigo. Habló de lo que significa que la vida surja. La vida surge justamente cuando esa semilla se entrega para que Dios sea glorificado. Por eso Jesús habló que los que le sirven, le siguen. Si alguien quiere servir a Jesús, lo va a seguir. No hay forma, no se puede evitar eso. Los que sirven a Jesús lo van a seguir. Y si le siguen es porque le sirven. Ahora, ¿eso qué significa? Que uno va a estar donde está Jesús y el Señor lo va a honrar. Hola. Pero eso nos tiene que llevar a una clara definición en nuestra vida cristiana. Porque justamente cuando uno está avanzando y sirviendo y siguiéndole, hay momentos de crisis. Donde la situación, las circunstancias nos pueden mover. Pero más que nada frente a ese desafío de lo que Dios está haciendo, y algunos se asustan. Y Jesús dijo que aún esa situación que él iba a vivir lo turbaba, o sea, le hacía sentir, estremecer frente a lo que iba a pasar, porque para él era una situación muy grave. Pero dijo, si para esto he llegado. Entonces hay que tener una clara definición a quién estamos sirviendo y a quién le estamos siguiendo. Pero hay que estar firme. Si para eso hemos llegado a esta hora. Como iglesia, a esto hemos llegado. ¿Qué diría el Padre? Padre, ¿por qué? ¿Tomaré otro camino? ¿Tomaré otro rumbo? ¿Me alejaré? Es ahí donde el Señor quiere ser glorificado. Su nombre va a ser glorificado cuando estamos firmes en su voluntad. Ahora eso significa que algo va a acontecer en el mundo. Es una afirmación de lo que va a suceder en el mundo. Que Dios toma control de la situación del mundo. Y es ahí donde el Señor dice que Él vino a echar fuera a Satanás, a erradicarlo, el poder iba a ser quebrado y quitado de él. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo para Jesús y Jesús no estuvo dispuesto a ir en otro sentido, en otro camino. Entonces cuando uno avanza como Jesús, con Jesús porque le está sirviendo, hay cosas que comienzan a acontecer y uno tiene certeza de lo que va a pasar. Por eso los creyentes están llamados a ser victoriosos. Estamos siendo llamados y hemos sido llamados y somos creyentes victoriosos. ¿Por qué? Porque Él venció. Y Dios fue glorificado, su nombre fue glorificado. Por eso, ¿qué dijo Jesús? Si yo fuere levantado porque soy obediente al Padre y me someto en todo, hago su voluntad, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y vos pensás, ¿por qué estás aquí? Porque sos lindo, simpático, religioso, dispuesto a portarte bien, a tener una buena moral. Fue porque el Hijo fue obediente.
Porque el Hijo estuvo dispuesto a darse completamente, enteramente, por amor a nosotros. Y ese sacrificio donde Dios hizo justicia, hizo que el Hijo fuera levantado. Pero sabiendo que esa obra iba a dar apertura a que muchos fueran atraídos. Fuimos atraídos, hermano. Por el amor de Dios. Ahí está la gracia de Dios. Jamás nosotros nos hubiéramos inquietado por Dios. Pero gracias a Jesús, vinimos a Jesús. Porque Él nos atrapó. Esa es la gracia que se ha manifestado con todos nosotros. Por eso recuerden el final de estos 8 cosas que hemos mencionado. Siempre hay victoria. Y nuestra vida así también es un llamado, una convocación. Atraemos a otros gracias a que Jesús está en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenga presente entonces esto. Sí, dele un fuerte aplauso a Jesús. Tenga presente lo que estamos viendo, porque este es el cumplimiento de los tiempos de Dios. Las promesas de Dios. Porque los que oyen a Dios son los que saben conducirse en la vida cristiana. Vuelvo a repetirlo, los que oyen a Dios saben cómo conducirse en la vida cristiana. Por eso ahora busque 1 Corintios 10 y lea conmigo la palabra de Dios, el mensaje para la iglesia. Pero tenga presente lo que hemos visto hasta aquí, para que sea clara la palabra a todos nosotros. Entonces ahí en 1 Corintios capítulo 10, vamos a oír. ¿Cómo se oye la voz de Dios? Dígame, ¿cómo se oye la voz de Dios? Dicen algunos. Muy fácil. Mirando atentamente a la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Y cuando uno mira atentamente, está oyendo. Y si uno oye, va a hablar. Y por eso lanzamos la palabra de Dios. Y es ahí donde nuestros ojos se abren. Y de nuestra boca sale ese río de vida. Muy bien, ¿está listo? Lea conmigo a partir del versículo 25. ¿Cómo dice? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremenda palabra, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! Estamos hablando de creyentes victoriosos.
Y en este pasaje, como hemos visto, en el capítulo 10, y ya lo hemos predicado, pero ahí está, y uno tiene que estar presente, tenerlo presente. Pablo nos habló de 5 cosas. 5 cosas que el pueblo de Israel en su carne vivió. ¿Recuerdan? Cuando Pablo habló de cómo el pueblo de Israel codició. Si hay algo que quiere intervenir en la vida cristiana, arrastrar a los creyentes para que salga lo que no tiene que salir y lo que ya fue crucificado en la cruz del Calvario, la vida del viejo hombre. Pero el pueblo de Israel se dio ¿a qué? A la codicia. Por eso muchos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque codiciaron. Y como hemos dicho, la codicia significa poner el corazón sobre algo que no es Dios. Aún aquello que es bueno, necesario. Es parte de la vida cotidiana o de la vida del hombre natural. No solamente tiene que ver con el dinerito, la plata. Aunque acá lo ponemos, ¿no? Porque parece que es lo más común. ¿Por qué? Porque expresa algo, la vida de uno. La codicia es poner el corazón en algo. Sea dinero, sea familia, el noviecito, la esposa, los hijos, ¿no? Por eso Jesús dijo, el que ama más esposo, esposa, hijo, padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Eso es codicia, poner el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo? Cuando el corazón se deja arrastrar por la codicia. Ahí está la idolatría. ¿Por qué? Porque eso se torna en un ídolo. La idolatría es depender de esto que no tiene vida, no tiene poder. Y si hay idolatría en el corazón, entonces, ¿en qué se termina? En el pecado contra el cuerpo. Porque la fornicación, dice la palabra, ya lo hemos visto, es el pecado contra el cuerpo. ¿Cuántos problemas físicos hay que afectan el alma, afectan el buen pensamiento? Por causa de la fornicación. Y la fornicación es toda relación con lo que no es lícito, lo que no es bueno. No solamente tiene que ver con el sexo, tiene que ver con todas las cosas de la vida. Donde uno se identifica, hace yugo con aquello que no es bueno, que no es de Dios, no es santo. Para aclarar, el sexo en el matrimonio es hermoso, es bueno, es lícito. Dios lo bendijo, pero fuera del matrimonio siempre es un pecado contra el cuerpo. Y cuando es espiritual es un pecado contra la iglesia también, que es cuerpo de Cristo. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando se llega a este punto? Y ahí es donde se cae en tentar a Dios. Tentar a Dios es provocarlo. Eso es tentar a Dios, provocarlo. Hablar contra Dios y contra todo aquello que es cabeza, lo que representa una cabeza. Algunos no se dan cuenta del peligro que hay cuando se ataca a una cabeza, porque eso es tentar a Dios. ¿Y en qué se termina? Siendo que tentar a Dios es gravísimo. Es lo que la serpiente hizo cuando provocó a Dios, haciendo que la mujer desobedeciera. Y el hombre finalmente fue arrastrado lo mismo, a creer que podían determinar por sí mismos cuál era la vida, la forma de ser. ¿En qué se redimía? En lo que sale de la boca, la murmuración. La murmuración. La murmuración es lo que ahora tenemos en este pasaje. ¿Por qué? Porque las 5 palabras que tenemos en el principio de 1 Corintios 10, el apóstol lo va ampliando, va ampliando. Y ahora por eso, al llegar al versículo 25 en adelante,
nos encontramos con una actitud que hay que cuidar. Ahora, si en esta escala que va ascendiendo en gravedad y en pecado es más profundo, es para mayor maldición. Pablo está queriendo no solamente hablar de lo que significa algo semejante, sino también de ver cuál es el lugar del creyente, cuál es la posición del creyente. Porque cuando uno lee este pasaje, uno dice, viene bien la cosa, pero ¿por qué la carnicería? ¿Qué tiene que ver la carnicería con todo lo que el apóstol está hablando? De la bendición de Israel que estuvo bautizados en la nube y caminaron guiados por la nube que los protegía, los guardaba, les daba todo lo que ellos necesitaban para sobrevivir en medio del desierto, que fueron bautizados en el mar porque vieron la mano de Dios librando de los enemigos y pasando en seco. ¿Qué tiene que ver ahora con la carnicería? Vieron que la carnicería es vieja, ¿eh? Ya en el tiempo de Pablo había carnicería. Usted pensaba que esto es algo actual. No, ya estaba en aquel tiempo las carnicerías. Ahora, ¿de qué habla Pablo? ¿Qué quiere venir a decirnos? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Muy bien, venga conmigo despacito. Porque lo que queremos afirmar y mostrar es que la vida de los creyentes victoriosos, la vida o los creyentes victoriosos viven sin condenación. Esa es la primera cosa que queremos enfatizar. Los creyentes victoriosos, óigamelo bien, los creyentes victoriosos viven sin condenación. ¿Por qué? ¿Dónde está lo que el apóstol quiere mostrar? Fíjense lo que dice el apóstol. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada. ¿Por motivo de qué? No pregunten, vayan, compren lo que haya en la carnicería. Pero sin preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces aquí comienza Pablo a introducir un tema y repite la palabra conciencia varias veces en estos versículos que hemos leído. Búsquela a ver cuántas veces se repite. Conciencia. Y déjeme decirle, y óigame bien, lo que significa esta palabra conciencia. Para que Pablo comience a hablar de la carnicería, donde está la carne. El significado de conciencia es este: facultad del ser humano, para formular juicios espontáneos e inmediatos sobre los actos propios o los ajenos. ¿Me ha oído? Hola. La palabra conciencia es la facultad del ser humano para formular juicios espontáneos e inmediatos sobre los actos propios y los ajenos. Este es el significado en nuestro idioma castellano. No lo inventé yo, por favor, ¿eh? ¿De qué me habla esto? Esta facultad de distinguir
entre el bien y el mal. El hombre entonces tiene esta tendencia, y eso es lo que está en el hombre natural, su conciencia, como para plantarse y emitir juicio, decir esto está bien, esto está mal. Y eso me hace pensar y relacionarlo con el Génesis. En el libro de Génesis dice la palabra que el hombre vio el árbol ¿de qué? De la ciencia del bien y del mal. La ciencia y de ahí la conciencia. ¿Por qué? Porque dijo, aquí está el fruto. Un fruto que me va a dar sabiduría. La conciencia. Entonces Pablo está hablando de los creyentes victoriosos. Hola. Y dice, si vas a la carnicería, anda y compra, pero no estés preguntando, indagando, a ver qué pasa con esto y aquello. Por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque por encima de la conciencia está el Señor. Porque el Señor es el Señor de toda la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que tiene que ver con la creación aquí de la tierra. No hay espacio, no hay nada que está ajeno al poder, la soberanía de nuestro Dios. Porque Él es el Señor, el dueño, el jefe, la máxima autoridad. Entonces dice, por motivo de conciencia, no estés ahí investigando, diciendo a ver qué. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos todo ese tema estaba a flor de piel. Había grandes conflictos por esta causa de las comidas. Por eso en nuestra declaración de fe, la primera doctrina que afirmamos en la declaración de fe, ¿cómo dice? Creemos ¿en qué creemos? En la Biblia. En la Biblia. Las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios superior a la conciencia y a la razón. Digan amén. Esa es nuestra declaración de fe. ¡Vamos! Es lo que afirmamos, nuestra declaración de fe. Que por encima de la conciencia y de la razón está la palabra de Dios. Entonces los cristianos, los creyentes victoriosos, no viven bajo condenación. Ahora vamos a ver todo el sentido y significado de esta palabra. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo, si algún incrédulo os invita, a comer un asadito, y queréis ir, ¿qué problema hay? Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, ¿qué hay que hacer? Comed. Ahí está. ¿No? Aquí están los creyentes victoriosos. Creyentes porque creen, le creen a Dios. Victoriosos porque van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y aquí está el incrédulo, todavía le falta creer, pero ahí está. Y lo dice, che, vení a casa a comer, vamos a comer algo. Entonces dice, bueno, el creyente tiene que saber bien decidir si es conviene, si es bueno, ¿no? A ver, pero hay algo que Dios da una oportunidad y bueno, está bien. Y quiere ir, dice, vayan y coman. Ahora, ¿cómo hay que hacer esto de comer? Dice, sin preguntar nada.
No vayan a decir, a ver, ¿qué hiciste con la carne? ¿Cómo es la cosa? Dice, come sin preguntar nada. ¿Pero por qué? No por si está en buen estado, cómo lo cocinó, no tiene que ver con eso. Sin preguntar nada. ¿Por motivos de qué? De conciencia. ¿Por motivos de qué? De conciencia. Entonces, si vas a la carnicería, compra. Pero no estés preguntando, indagando ahí, indeciso, inseguro. No, compra por motivo de conciencia. Si vas, si te invitan a comer, y es un incrédulo inclusive, y vayan si quieren ir, vayan y coman, pero no estén ahí preguntando, ¿no? Por motivo de conciencia. Entonces, en ambos casos, el tema es la conciencia. Ahora decimos que los creyentes son victoriosos. ¿Por qué? Porque viven bajo la gracia de Dios, pero sin condenación. ¿Y cómo se puede discernir si son creyentes victoriosos? Bueno, por esto mismo, perdón, me parece redundancia, pero lo tengo que decir. Los creyentes victoriosos comen de todo lo que se vende en la carnicería. No están indagando, preguntando, porque saben que todo lo que hacen es de fe. Los creyentes victoriosos saben que la tierra y su plenitud le pertenece al Señor. Y pueden decidir si aceptan o no comer con los incrédulos. Y no están ahí, entran para preguntar porque están con dudas acerca de la comida. Así que los creyentes viven libres. Creyentes victoriosos. ¿Cuántos son creyentes? Bueno, ¿cuántos son creyentes victoriosos? Es una manera de vida. Es una manera de conducirse. Qué lindo que es la vida con Jesús. Qué agradable servirle a Él. Y porque le sirvo, le sigo. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 28? Mas si alguien, este es un tercero, mas si alguien nos dijere, ¿vieron? A esto no hay que buscarlo, aparecen solos. Aquí están, ¿no?, los creyentes victoriosos, diciendo que bueno, me está invitando, así que yo voy. Y aún cuando yo compro, ahí está la fe presente y también está la fe para ir a comer con este hombre o esta familia, estos incrédulos. Pero ahí aparece, ¿no? Dice Pablo, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Siempre aparece alguien, ¿no?, que quiere meter el palo en la rueda, decimos nosotros. Siempre viene alguien. Entonces Pablo, para aclarar bien, dice que por motivo de conciencia y sabiendo que la tierra es de el Señor y su plenitud, entonces dice el tema que por conciencia tenés que vivir actuando de una manera específica, concreta. Porque ¿qué hacemos si de pronto uno se encuentra que es objetivo de alguien que aparece murmurando? Porque ese es el fin. De eso está hablando Pablo, de la murmuración. No lo dice este pasaje justamente, pero sí está implícito con todo aquel que viene para decir esto. ¿Qué está queriendo decir Pablo con eso? ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que el creyente victorioso de pronto es el objeto, es el motivo para que alguien, por causa de su conciencia, lo juzgue
y lo censure. ¿Por qué? Porque juzgar, y acá lo vemos en pantalla, juzgar es una decisión mental utilizando argumentos para justicia en contra de los demás, en contra del otro. Entonces el juzgar, ¿de qué habla la palabra aquí? Porque Pablo dice, ¿por qué he de ser juzgado? Por mi libertad. Entonces el juzgar es una decisión. Y entonces Pablo dice que es por causa de la conciencia. Porque hay alguien que está ahí con la facultad propia del hombre natural para juzgar si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque dice, esto es justo. Esto es justo. Está buscando justicia. Y censura, porque dice Pablo, ¿por qué de ser censurado? Porque doy gracias, porque los creyentes victoriosos viven bajo la gracia de Dios, dando gracias, gracias Señor, gracias, gracias. Gracias por ese asadito a la cual me está invitando. Y yo voy a dar gracias por ese alimento, gracias. Pero dice, ¿por qué de ser censurado? O sea que por causa de la conciencia de este. Por eso Pablo dice, no estoy hablando de la conciencia tuya al hombre espiritual. No por la conciencia de los hombres espirituales, de los creyentes victoriosos, sino por causa de la conciencia, el creyente y los creyentes victoriosos ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y saben qué es lo que tienen que hacer? Lo dice aquí en este pasaje. Mas si alguien nos dijere esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? No los comáis. No los comáis por causa de la conciencia, no la tuya, porque no está hablando de eso. Ahora lo vamos a leer. No los comáis, no los comáis. Por causa de aquel que lo declaró, por causa de este que le dijo, esto es sacrificado a los ídolos. Entonces no coman eso. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Otra vez vuelve a repetir la misma cosa. Porque el Señor es el Señor de la tierra y su plenitud. La conciencia, dice Pablo, la conciencia. Yo no estoy hablando de tu conciencia. Porque los creyentes victoriosos no viven según la conciencia. Esta facultad humana de juzgar. No. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. La del otro. Entonces los que son cristianos victoriosos, por causa de la conciencia de los que se ponen en ese papel de juzgar y censurar, no comen. Hola. ¿Cómo es eso? ¿Por qué, Pablo, tengo que no perderme el asadito? ¿Por qué tengo que dejar de lado lo que... Yo no tengo ningún problema de hacerlo, no tengo ningún problema de participar de esa mesa, no tengo problema. ¿Por qué? Porque yo sé dónde estoy parado, yo sé en dónde vivo, yo sé lo que creo, yo sé en quién es mi Señor. Dice Pablo, pero toma en cuenta, hay alguien ahí. Hay alguien, un tercero que está ahí incómodo. Es un débil en la fe. Eso es lo que Pablo está queriendo decir indirectamente. Dice, ¿qué ganas con ir y comer porque vos estás seguro de lo que haces? Entonces, el creyente victorioso, y Pablo está mostrando aquí, que por causa de la conciencia de los que declararon tal cosa, y que a su vez se están haciendo mal. ¿Por qué? Porque los que están tomando esa posición, si juzgan, se están juzgando a sí mismos. ¿Por qué? Porque están ahí creyendo que son capaces para discernir o entender qué está bien y qué está mal.
Porque están haciendo las cosas según su juicio personal, buscando hacer justicia, no la de Dios, sino para ponerse en contra del otro. Entonces estos que están aquí mirando lo que hacen los creyentes victoriosos son gente que tienen problemas con su justicia, porque se guían por su conciencia. Si usted va a Gálatas capítulo 2, va a encontrar que Pablo está hablando diciendo que algunos se infiltraron, vinieron a espiar nuestra libertad en Dios, porque están molestos, porque están inquietos, porque no están seguros de su fe, no están viviendo en el Espíritu, están viviendo según el hombre natural. Entonces Pablo dice, si son ustedes creyentes victoriosos, viviendo en el Espíritu, no están para defenderse, para contradecir, para enfrentar, para ver quién gana. Entonces Pablo está declarando, no comas. Porque alguien está ahí observando y está juzgando. Porque los tales, y eso es una ley espiritual, si juzgan se están juzgando, se están condenando a sí mismos, porque tampoco están seguros de lo que hacen. No están seguros que están haciendo bien. Por eso proyectan esa inquietud, esa intranquilidad, esa indefinición interior sobre otros. Y hablan mal, eso es murmurar. Porque están hablando mal. Están juzgando lo que el otro hace. Si está haciendo lo que tiene que hacer o no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque los que están haciendo eso no saben lo que es la libertad. No conocen la vida del Espíritu. Por eso juzgan y censuran. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La respuesta está en los versículos 31 en adelante, que dice, miren ustedes lo que dicen. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, no tiene solamente que ver con la comida o la bebida. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué hay que buscar? De hacer lo que uno quiere, demostrar que uno puede, hacer que esto que yo hago es más importante que lo que hace el otro. No. ¿Cómo dice? Veamos esta imagen. ¿Cómo dice? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay que buscar la gloria de Dios, hermano. Por eso Pablo nos estaba diciendo que hay que discernir lo que uno hace, lo que uno habla, lo que uno lleva adelante en la vida. ¿Conviene para la salud del cuerpo? ¿Conviene? ¿Es para edificación del cuerpo? ¿Conviene? ¿Es sabio? ¿La palabra lo respalda? ¿Vivimos sujetos a la palabra? ¿Conviene? ¿Edifica? Entonces dice Pablo acá, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Porque el Señor está por encima. Porque Él es el Señor de la tierra y de su plenitud. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la respuesta es fácil. Pero algo más. 3 cosas surgen a partir de ahí. Porque los que buscan la gloria de Dios, porque para eso la unción está sobre sus vidas y viven en victoria. Son victoriosos los creyentes. La iglesia de Cristo ha sido llamada para vivir en esa victoria de Jesucristo, en esa libertad del Espíritu. ¿Qué pasa entonces? 3 cosas. No son tropiezo. No son tropiezos. No están ahí para poner el pie para que el otro caiga. No son tropiezos. Ahora 3 grupos menciona Pablo aquí. No seáis tropiezo para los judíos, los que están metidos en esa religión, en ese condicionamiento por la ley, ojo por ojo, diente por diente. Ni para los gentiles que no eran judíos, pero que vivían y nunca buscaban las cosas de Dios. No hay que ser tropiezo para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia. Ni para la iglesia. Ni para la iglesia. Ni para la iglesia. Entonces Pablo dice que los victoriosos
gloriosos los que vienen en el Espíritu no son tropiezos. Cuando están dispuestos a decir, no somos tropiezos. Una vez más, no somos tropiezos para nadie. ¡Yujú! ¿Y eso qué significa? Lo segundo. Dice Pablo, dice yo, en todas las cosas agrado a todos. En todas las cosas agrado a todos, no buscando, no procurando mi propio beneficio. Hola. Alguno dice, qué tonto este Pablo. Que hay que tomar siempre el de perdedor, siempre tonto, el tonto de la película, así. Este es que haga lo que ustedes digan. Yo voy a hacer lo que digan ustedes. No está diciendo eso Pablo. ¿Pero qué está diciendo? Que él buscaba no su propio bien, no procurando el bien, el beneficio personal. Por eso, al no ser tropiezo, es porque no está buscando su beneficio personal. Porque los que buscan su beneficio personal son los que ponen tropiezo. A los judíos, a los gentiles y a la iglesia. ¿Pero por qué no somos tropiezos? Porque hay una actitud como la actitud de Jesús. Porque tenemos el sentir de Cristo. Porque nos agradamos. No, porque no nos agradamos. No buscamos nuestro beneficio personal. Vengan conmigo por favor a Filipenses. Porque es el mismo mensaje. Filipenses, capítulo 2. Versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Ese es el que busca agradar a todos. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es lo contrario de aquel que juzga, que censura la accionar de los demás, que está buscando encontrarle el error, que están buscando cómo decir está mal, están censurando, están procurando decir está mal lo que están haciendo. Dice Pablo, con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? No ser tropiezo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Agradar a todos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Como dice Pablo, para que los muchos sean salvos. Para que los muchos sean salvos. ¿Cómo vamos a canalizar la salvación? Para que otros la alcancen, la reciban. ¿Cómo vamos a canalizar la salvación? Para que sean atraídos. Cuando se está buscando la gloria de Dios. Cuando se está diciendo, yo no estoy para pelear y defender mis intereses, mi posición, para demostrar que yo lo puedo, que yo voy a hacer lo que yo quiero. No, sino que como la semilla de trigo cae y muere, entonces lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque uno no está para salvar su propia vida, sino para perderla por causa del Evangelio. ¿Acaso en las crisis, en esas situaciones de enfrentamiento, qué está buscando? Buscar glorificar el nombre del Señor. El nombre del Señor se ha glorificado. Y es ahí donde el Señor no tiene reparos para decir, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Yo estoy contigo, yo estoy para apoyarte, yo estoy para conducirte, yo estoy para defenderte. Yo voy a buscar que mi gloria sea sobre tu vida, para que mi nombre sea glorificado. El Señor no tiene reparo en mostrar quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Porque ese es el camino del cristiano victorioso, de los creyentes victoriosos. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue vencido. El príncipe de este mundo ya fue echado fuera. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y de vosotros huirá. ¿Delante de quién? El diablo no puede sostenerse.
¿Delante de quiénes el diablo no puede permanecer haciendo maldad? De aquellos que son victoriosos. De los que saben dónde están parados. Y que sus vidas tienen sentido en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque es para salvación. 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 Oh, yo pensé que eras un tonto, Pablo, que dejabas de comer porque este otro apareció ahí juzgando. No. Aún la vida de él va a ser beneficiada. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar ocasión a que él se siga condenando a sí mismo. No voy a darle lugar para que él tenga ocasión de juzgar y censurar. Oh, Pablo, yo no sabía que ese era el camino correcto. Sí, porque es el sentir de Cristo. Es el sentir de Cristo. Padre, le voy a decir al Padre, líbrame de esta hora si para esto he venido. Hermanos, ¿cuántas cosas están queriendo surgir en tu camino? ¿Cuántas cosas te quieren frenar? ¿Cuántas cosas te quieren detener? No solamente el pecado, las tentaciones, donde quiere que salga tu viejo hombre, tu concupiscencia, diciendo el diablo, vos sos igual que cualquier otro. No solamente en esa área, donde ya somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús ya crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz. Pero hay cosas en la vida cristiana. Hay cosas que tienden a que te quieras defender. Que quieras demostrar que vos tenés la libertad de hacer lo que querés. Porque para eso sos salvo. Cuidado. La libertad que tenemos es para vivir conforme a la palabra de Dios. Ni siquiera conforme a nuestra conciencia. Porque ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos para dejar que la palabra opere. Y es la palabra, es Dios obrando en nosotros. Entonces no estás para defenderte, no estás para imponerte, no estás para mostrarle al otro su error, porque eso es peligroso. Eso es tomar el lugar de este tercero, que no se identifica con los creyentes victoriosos. Más bien se identifica con los incrédulos. Entonces, hermano, cuida tu vida espiritual. Hay cosas que te quieren frenar. Hay cosas que te quieren detener. Si es pecado, en el nombre de Jesús pedí perdón. Limpiate de toda contaminación. Deja el mundo, aquellas cosas que te quieren arrastrar. No estás para vivir en la codicia, en la idolatría, en la fornicación, tentando a Dios, ni en la murmuración. No estás para seguir ese camino de maldad. Pero tampoco ni estás para que estés ahí tratando de defenderte frente a aquellos que hablan mal. Cuando pasás a ser el centro de atención de aquellos que están murmurando y juzgando, más bien hacerles bien. ¿Por qué? Porque ni Jesús se defendió a sí mismo, sino que hizo la voluntad del Padre. Por eso hay un pasaje que yo quiero mencionárselos y termino. En el Salmo 138. El Salmo 138, versículos 7 y 8. Dice el salmista David: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Qué tremendo, ¿no? Qué afirmación que hace el salmista. David sabía quién era su Dios y que está diciendo: si en la angustia, si estuviera metido en un momento difícil, dice, tú me vivificarás. Vida, 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 vida. Para vida. Cuando los enemigos se levanten con ira,
tú extenderás tu mano para frenarlos y pararlos. ¿Por qué? Porque tu diestra me salvará. La diestra habla de la autoridad, el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Ténganlo esto presente en su vida cristiana. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice David. Él va a cumplir su propósito en mí. Por eso los creyentes victoriosos no están para defenderse, ni para pelear, ni para contradecir, ni están para hacerle daño aún a aquellos que murmuran. ¿Por qué? Porque lo que están pendientes, lo que anhelan es que Dios cumpla su propósito en ellos. Jehová cumplirá su propósito en mí, no el propósito de uno. No para que el hombre alcance lo que sueña, lo que es su ilusión, lo que es su deseo, sino lo que Dios quiere. Dios quiere algo contigo, hermano. Si Dios te tiene aquí, Dios te ha salvado, Dios te ha traído, es porque Él sabe que Él tiene un propósito y déjalo que lo cumpla en ti. ¿Y qué más dice el salmista? Tu misericordia, oh Jehová. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Cuándo la misericordia es eterna? Cuando Él está apuntando a su propósito. ¿Y cómo sigue? Y termina este salmo. No desampares la obra de tus manos. Somos como barro en la mano del alfarero. Dios está trabajando contigo, hermano. Dios está trabajando contigo y te está dando forma. Que seas dócil en las manos del alfarero. No te pongas duro. No te pongas duro. No te contraigas. No. Aflójate en la presencia de Dios. Deja que Él haga su voluntad. Déjalo que Él haga su voluntad. Déjalo que Él haga su voluntad. Déjalo que Él cumpla su propósito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Jesús entonces por esto? Póngase en pie en la presencia de Dios. Póngase en pie. Estamos delante del Señor.